Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Escaleras de la muerte me quitó, para mí ya no hay condena.
a hacer? Vamos a repetir desde el puente para acá, el que el Hijo hace libre, ¿verdad? Y después terminamos con la estrofa, el final normal. Pero allí donde usted está, yo quiero ver otra vez las manos. Déjame ver cuáles son las manos de los que están, que fueron llamados, ok. No tengo el pelo, pero lo estoy viendo. Quiere decir que esas mismas manos yo las voy a ver ahora arriba, ok. Y cuando nosotros comencemos otra vez a cantar, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Usted va a levantar las manos arriba. Es más, si puede levantar las dos, levántelas también. Y usted lo va a cantar con convicción de que usted es libre. Y usted va a glorificar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Vamos a hablar de la mente de Cristo. Ese es el tema de hoy. La mente de Cristo. Y vamos a leer en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso del 12 al 16. Y nos ponemos de pie para leer la palabra. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Leemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, Señor, ayúdanos por tu Espíritu a entenderla. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Cuando la Biblia utiliza el hombre, está diciendo la raza humana, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y en este pasaje se habla de dos tipos de seres humanos. El primero le llama el hombre natural. Y vamos a explicar qué es eso. Dice aquí el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para ese hombre natural, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el primer hombre le llama el hombre natural, y dice que este hombre no puede discernir las cosas espirituales, no las entiende, porque no tiene iluminación del Espíritu. Lo que lo hace natural es que no tiene la iluminación, no es un elegido de Dios, no es tocado, no responde. Estamos rodeados de gente así, que lo que usted entiende perfectamente, y yo, porque el Espíritu nos iluminó, puede tener montones de títulos académicos, pero él no lo entiende. Y usted quizás se pregunta, pero si yo lo veo tan claro. Sí, porque lo que pasa es que a ti te está ayudando el Espíritu Santo a entenderlo, porque dice que el hombre espiritual sí lo entiende. El que tiene, que es un elegido de Dios, que es tocado por el Espíritu, ese lo entiende. Y el que no es ese tipo de persona, no dice no quiere, no lo puede entender. Le está cerrado. Puede tener 8 doctorados y no lo entiende, porque no depende ni de inteligencia. Este tipo de misterio que es la salvación es un misterio, en el sentido, se le llama un misterio a algo que solamente se entiende si Dios lo revela. El misterio de la salvación se le llama un misterio porque el que Dios no se lo revela, que es lo que está diciendo aquí en otras palabras, al que Dios no se lo revela, no lo puede entender.
Le es imposible, ¿verdad? Y habla del hombre, además del hombre natural, también habla del hombre espiritual, ¿verdad? Que está en el versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y entonces, hablando de esos que sí entienden, ese hombre espiritual dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los que somos hombres llamados ahí espirituales, que tenemos la iluminación de Dios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es el tema. La mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, tener la mente de Cristo? ¿Qué dice ese verso 16? Vamos a empezar por ahí. Primero, al tener al Espíritu Santo, los creyentes, cuando se convierte uno a Cristo, el Espíritu viene a morar en el corazón del creyente. Dice la Biblia que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Dice también que a todos los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que detrás de la conversión, inmediatamente el Espíritu está ¡bum!, a morar en el creyente. Tú te convertiste, inmediatamente hay un nuevo nacimiento espiritual. Ya tu espíritu no está muerto, ahora está vivo, ahora tiene comunicación con Dios. Toda la raza humana dice que la muerte pasó a todos los hombres por causa del primer pecado. Nacemos sin un espíritu vivo. ¿Por qué? Porque eso se perdió desde el principio. Y la única manera es a través de Cristo. Pero entonces ese hombre espiritual, entonces esa persona que es un elegido de Dios, que tiene la mente de Cristo, quiere decir que tiene al Espíritu Santo. Un inconverso no tiene la mente de Cristo porque no tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús dijo, yo le debo al Espíritu Santo, le conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él les guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está en el Evangelio de Juan. Él tomará de lo mío, la mente de Cristo, y os lo hará saber. Así es que cuando hablamos de tener la mente de Cristo, estamos hablando de una persona que se le abren los misterios de Dios por causa de que tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene al Espíritu Santo y por lo tanto puede entender las cosas espirituales. Podemos, al tener ese Espíritu Santo y tener la mente de Cristo, tener acceso a la mente de Cristo. Porque acuérdate que el tener una posición y tener el Espíritu no necesariamente implica que todos los cristianos caminan conforme a la mente de Cristo. Tienes la posibilidad de hacerlo porque ya no estás muerto, estás vivo. Pero en todas las cosas del Señor está la obra del Espíritu Santo en la persona. Pasa como con los pecados. Ya no somos esclavos del pecado, como éramos antes, porque tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces los cristianos se envuelven en pecados? Porque una cosa es que no eres esclavo y otra cosa es que tú vivas como si no fueras esclavo. A veces uno que no se supone que sea esclavo está esclavizado. Uno que se supone que tenga la mente de Cristo, pues ni siquiera entiende eso de qué es eso de la mente de Cristo. Pero eso es lo que estamos explicando hoy. Así que primero, tener la mente de Cristo es ser salvo y tener al Espíritu Santo y tener acceso a las verdades de Dios. Sí, eso nos da acceso a las verdades de Dios, el tener al Espíritu Santo. Y también podemos entender esas verdades de Dios, los principios de la palabra. Vamos a ver que la palabra va a ser importante en que la mente de Cristo sea desarrollada en el creyente. Vamos a ver eso. Nosotros al tener el Espíritu Santo podemos identificar lo correcto y lo incorrecto, lo que le gusta a Cristo, lo que aprueba y lo que desaprueba. Lo podemos entender porque el Espíritu nos ayuda a entender eso. Y si tenemos la ayuda de la palabra, por supuesto, pues que la tenemos, mejor todavía, ¿verdad? Así que podemos entender los propósitos y los planes de Dios para el mundo. Podemos entender los propósitos, podemos entender las profecías, por ejemplo. Podemos entender
qué se espera que va a pasar en los próximos tiempos, porque tenemos el Espíritu y tenemos la palabra. Y como creemos y como somos hijos de Dios, pues esas verdades se nos abren. Al que no cree, eso le parecen cuentos de camino. Que si el mundo se va a acabar algún día, eso lo están diciendo hace miles de años los cristianos y no se acaba de acabar todavía. Y empiezan a burlarse de la... Que viene el final de que Cristo viene a buscar a la iglesia. Eso lo dijeron hace 500 años y no acaba de llegar todavía. Y te cogen de broma. ¿Por qué? Porque no lo puede entender. Porque solamente lo creemos, lo entendemos los que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos tener acceso a las verdades de Dios. Podemos entender los planes de Dios para el mundo. Podemos entender nuestra misión como cristianos por el Espíritu Santo. Eso ya vamos teniendo, ahí estamos alcanzando la mente de Cristo, ¿verdad? Y podemos identificar lo malo en nosotros con la ayuda del Espíritu y en el mundo, entender lo malo. Esto que yo estoy haciendo, esto no está bien. Esto no, yo sé que esto no es lo que Dios, no le agrada a Dios. Se despierta una alerta. Es bueno, hay que aprender. Entonces, en el proceso de desarrollar la mente de Cristo, hay que aprender a escuchar las alertas que el Espíritu nos da. Fíjate que una cosa es que tú tengas la alerta y otra cosa es que tú le hagas caso a la alerta. Está ahí. El potencial de santificar una vida al que tiene, es cristiano, está ahí porque tiene el Espíritu Santo que vino a santificarnos, ¿verdad? A darnos frutos del Espíritu Santo. Son frutos porque vienen del Espíritu. Pero vemos de mucha vida de cristianos que no demuestra esos frutos. Entonces tú dices, es que no está, no, es que está, pero no ha sido creído y no ha sido ejercido lo que está disponible. Uno puede estar en un sitio donde hay comida y si uno no se la come, la comida sí está ahí, pero si tú la comes te mueres de hambre. Se murió de hambre porque no había comida. Había comida, pero él no se la quiso comer. Murió de hambre. ¿Los cristianos tienen el Espíritu? Sí. Si eres cristiano, si te convertiste, sí está. Hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Diferentes niveles en ese, ¿verdad? Pero este cristiano vive virtuosamente, con un buen testimonio, ¿verdad? Se abstiene de muchas cosas para agradar a Dios. Y este otro que también se convirtió, pues se pasa metiendo la pata, haciendo cosas que no debe. Y dice, ¿por qué? Porque lo que se te dio, tú no lo usas. O se da el caso de gente que está en la iglesia y son inconversos también. En ese caso, si es inconverso, no tiene el Espíritu Santo, aunque esté en la iglesia 80 años. Hay que convertirse. Hay que nacer de nuevo. La iglesia no salva a nadie. El Espíritu no viene a nadie porque venga a la iglesia. El Espíritu viene cuando tú te reconoces pecador y le entregas la vida a Jesucristo. Así que bueno. Así que el querer decir que tenemos la mente de Cristo quiere decir tenemos acceso. Si somos cristianos, tenemos acceso a aprender, dado el caso que tenemos al Espíritu Santo, tenemos el acceso de aprender los planes de Dios, lo que Dios le llama malo, lo que Dios le llama bueno, lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios no quiere que yo haga, cómo yo me relaciono con el mundo. Todo eso, el Espíritu, si yo con la palabra y el Espíritu, Dios me va revelando lo que es un cristiano espiritual, que aprende a caminar con el Señor. Bueno, cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios, aun siendo discípulos, cuando ignoramos el consejo de Dios, nosotros le damos lugar al diablo y nos metemos en problemas. Constantemente vemos eso en la vida de algunos cristianos o de muchos cristianos, ¿verdad? Que tienen la palabra,
escuchan lo que el pastor dice en la iglesia, o sea que escuchan el consejo de Dios. Pero no lo internalizan, no lo hacen parte de su vida. Lo escuchan, pero el llamado de la carne o del mundo les subyuga, les hipnotiza, lo seduce. Y teniendo la mente de Cristo disponible, porque son cristianos, no caminan conforme a personas que conocen y que les importa lo que Cristo piensa sobre lo malo, lo bueno, la vida del cristiano, lo que es la vida de familia, cómo tratar al prójimo, cómo tratar a la esposa, cómo criar a los hijos, cómo respetar a los padres. O sea, todo eso está revelado en la Biblia. Eso es parte del consejo de Dios. ¿Qué quiere? ¿Cómo yo debo aprender a huir del pecado? De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, así que cuando le damos el consejo de Dios, le damos lugar al diablo. A eso se le llama tentación. Y eso fue lo que pasó allá en el huerto de allá de Getsemaní, donde Cristo le dice a los discípulos, eso está en Mateo capítulo 26, ¿verdad? Jesucristo le dice a los discípulos que ellos van a ser estremecidos. Mateo 26, del verso 38 en adelante. Le dice, vengan conmigo y oren para que no entren en tentación. Ese era el consejo de Dios, el consejo de Jesús, protegiendo a sus discípulos. Si no vamos a ponerlo en palabras más sencillas, si no se fortalecen con la oración, me van a negar y van a correr y se van a portar como gallinas. Eso sí se lo hubiera dicho más claro. Me van a dejar solo, porque el diablo los va a intimidar con los soldados, con la muerte, y como no están fortalecidos espiritualmente, me van a dejar solo. Si quieren resistir y vencer y portarse como verdaderos discípulos, tienen que orar conmigo. ¿Qué es eso? El consejo de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús se fue a orar, ¿y qué hicieron ellos? A dormir se ha dicho. 3 veces fue Jesús a despertarlo. Cada vez que iba, mira, despierten, que tienen que estar listos, que el diablo viene. Viene un ataque diabólico, vienen los soldados con Judas y viene esto. Ahora es que viene la prueba fuerte. Oren. ¿Qué pasó cuando llegaron los soldados? Pedro hizo como 10-4 en los 100 metros. Huyeron, se acobardaron y Pedro lo negó. Y lo negó con maldición. Y Pedro amaba mucho a Jesús. Lo negó y dice, la última vez que le dijeron, tú estabas con él, lo negó con maldición. Que sí, que Pedro empezó a decir malas palabras. Oye, que un apóstol diciendo malas palabras. Lo que parece que las palabras que decía ya cuando era pescador inconverso y se le enredaban las nazas y los anzuelos y de esto. Le salió la carne a Pedro. ¿Qué pasó? Cuando tú ignoras el consejo de Dios, te empiezas a meter en problemas. Cuando Dios te dice, cuídate de esto, esta es la palabra, el pastor lo predica, o sea, está disponible, el Espíritu Santo te lo hace disponible por la predicación, por la palabra, y tú tienes al Espíritu para entenderlo, pero entonces viene una lucha. Alguien dijo que el peor enemigo de uno es ¿quién? Uno mismo. No es el otro. El peor enemigo tuyo, ¿quién eres? Tú mismo. Especialmente en el campo espiritual. Entonces, no siguieron el consejo de Dios y le dieron lugar al diablo y fracasaron. Lo que quiere decir que cuando
muchas veces uno se mete en problemas. La mente de Cristo está tratando, Cristo te está revelando por la palabra, la predicación, esto no es bueno, no esto, huye de esto, huye de esto, huye de esto. Y tú haces como los discípulos. Esto no es conmigo. Y de momento, ay, pastor, metí la pata, está rompiendo el matrimonio, o mis hijos están perdidos porque yo empecé a meter en casa amigos que de esto, o los dejé que andaran con gente que no eran de verdad, que no eran buenos compañeros, y no evité las malas compañías, abrí mi casa a la pornografía, a lo sucio, a lo esto. Bueno, pasaron mil cosas, me olvidé, eran cristianos religiosos, no orábamos juntos, no veníamos a la escuela bíblica, no hacíamos nada, veníamos el domingo y ahora, pastor, estoy en problemas, mi hijo está en droga, esto y lo otro, mi esposa me pidió el divorcio, y esas cosas pasan, y muchas veces uno analiza, yo tenía el Espíritu Santo, yo soy cristiano, el día que yo me convertí de verdad, ¿y por qué me está pasando esto? Porque Cristo quiso instruirte con la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, utilizando la palabra, la iglesia, la predicación, las clases bíblicas. Y tú no quisiste escuchar. Por lo tanto, la mente de Cristo no fue lo que predominó, sino la mente del mundo o del diablo. Que eso le pase a uno que no tiene la mente de Cristo disponible, pues es entendible. A un hombre natural, que hablamos al principio, que no tiene el Espíritu, que no cree, que no le importa, que no tiene iluminación, pero a uno que amó a Dios, que le entregó su vida, que se arrepintió y que lo recibió como Señor y lo hizo con sinceridad, que no haya fruto de la mente de Cristo. Es triste. Es triste. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser sabios. La mente de Cristo, entre las cosas que nos va a instruir, es a huir del pecado. Mira cómo digo, a huir de la tentación, no, más que del pecado. Por supuesto del pecado, pero la tentación antecede al pecado. Huir de la tentación. Por eso que usted ve que el Padre Nuestro nos dice, Señor, líbranos del pecado. Y dice, ¿líbranos de qué? De la tentación. Porque siempre la tentación antecede al pecado. Primero está la oferta de hacer algo, que yo en ese momento tengo la opción de decir, no, esto no le agrada a Dios, yo soy cristiano, ¿verdad? Después de la oferta viene una seducción del pecado. Uno lo considera, le parece agradable, o curiosidad, y empieza uno a caminar en el lado que no debe caminar, y cuando viene a ver, entonces viene la caída. ¿Verdad? Entonces, la mente de Cristo me enseña a huir. Usted va... Busque los pasajes que dice, huye de las pasiones, huye de la idolatría, huye de esto, huye. Busque en la Biblia, busque huir. Y va a ver cuántas veces el Señor en la palabra nos manda a huir. Porque hay un huir que es cobarde, que fue lo que hicieron los apóstoles cuando corrieron allá en el huerto. Pero hay un huir que requiere la mente de Cristo. Y más que un acto de cobardía, es un acto de valentía. Vamos a ver lo que dice en Santiago, capítulo 1, cómo es que el pecado entra en nosotros. En capítulo 1 de Santiago, dice del verso 13 al 15, dice lo siguiente. Mira qué interesante este pasaje. Compara el caer en pecado con la seducción de una mujer a un hombre, puede ser un hombre o una mujer también, que termina en un embarazo y un parto. Pero todo comienza con una seducción.
una miradita. A lo mejor te mueve las pestañas para echarte fresquito. Una sonrisita. Las mujeres tienen 25,000 maneras de llamar la atención. Están diseñadas para eso. Pero empieza algo en lo que se llama seducción. Poner un ejemplo práctico, pues está la compañera de trabajo. Está allá, tú estás acá. De momento ella te mira. Dice, adiós, que ya muchacha me saludó. Y tú ves que te saluda y te mira. Y dice, oye, parece que le caigo bien. Cuando estás en la cafetería, ahí tú empiezas, dice, mira, estás sola, y te sentaste al lado. ¿Tú eres casado o vas a cometer un pecado o algo aunque no estés casado? Empezaste a caminar, la tentación está dando fruto. La seducción está funcionando. Y eso sigue aumentando hasta que viene y uno cae en algo que un cristiano no debe de caer. ¿Cómo lo describe Santiago 1, del 13 al 15? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que no le eches la culpa a Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí hay una palabra que tenemos que explicar. ¿Qué es concupiscencia? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. La definición de concupiscencia es inclinación natural al pecado. Lo que implica que todos tenemos, ahí lo da como de su concupiscencia, o sea, lo dice de una manera que todos los humanos tenemos una concupiscencia, la capacidad y el potencial de pecar. Eso es sabio. Eso es sabio. Ahí hay una inclinación que hay que refrenar, pero está ahí. Bien. Sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí empieza contigo, es atraído y seducido. Esa es la otra parte. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, mira que lo pone como si fuera un parto. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, como dije, un hombre y un hombre se enamoran, se coquetean, de esto, y ella queda embarazada y tiene un bebé. Pues empezó como con el coqueteíto. Pues dice, así es el pecado. Primero hay una oferta, hay una oportunidad, hay algo que podría ser agradable. O hay algo que está en mi carácter, porque todos los pecados no son sexuales. Pues el maltratar a la gente, herir a la gente. O sea, hay algo en mi personalidad que yo lo dejo salir, no lo refreno y lastimo y de esto. Bueno, hay pecados, hay 20,000 variedades. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que tenemos la mente de Cristo. Nosotros vamos a estar sujetos a tentaciones, pero no tenemos que ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo. Eso le llama la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Pero que a veces yo lo que pienso es que hay muchos cristianos que cuando la mente de Cristo dice, mira, eso está mal, cállate. Entonces que en los comiquitas le ponen dos angelitos, uno bueno y uno malo, uno en cada hombro. ¿Verdad? Y el angelito malo le dice, mete mano, papá.
No seas bobo. Y el bueno, tú eres cristiano, tú sabes que tú no puedes hacer esas cosas. Y entonces hay gente que dice, déjate de ahí, y le meto una bofetada al angelito bueno. Pero todos los cristianos tenemos acceso a la mente de Cristo porque tenemos la palabra, la iglesia nos ayuda, las clases, las predicaciones. Mira, el Espíritu que está en mí me ayuda para que esa tentación, en vez de empiece un proceso de crecer y crecer y crecer, lo que fue una seducción se convierta en un embarazo que va a dar un parto, un pecado, se interrumpa por el Espíritu Santo que está en mí. Eso se llama tener la mente de Cristo. Yo quiero que tú sepas que, fíjate qué interesante, en un paréntesis, que el Padre Nuestro no dice, ¿verdad? Lo he dicho, lo dije también en la de eso anterior, lo repito, ¿verdad? Que el Padre Nuestro dice, líbranos de la tentación. Porque a veces si uno no se detiene en la tentación, después es muy tarde para detenerse en el momento del pecado. Es muy tarde. El momento para detenerse, no caer en tentación, huir, alejarse. Huir de la tentación no es un acto de cobardía, como puede parecer, y en mi barrio lo era. Donde yo me crié lo era. Yo vengo de un barrio de la Bohemia y en el barrio Machuelo, donde yo me crié, habían 4 o 5 terrazas de baile, 10 o 15 negocios de beber y toda una población de veteranos de la Segunda y la Guerra de Corea que estaban con dinero y invitando a beber a uno desde que uno era muchacho. Ese era el ambiente en que yo me crié. Y a las terrazas ahí iban las muchachas a bailar y tal. Ese es el ambiente. Y fíjate que uno es transformado por el Espíritu Santo. Pero el que no identifica en sí mismo el potencial de pecar está siendo incauto. Por eso digo que huir no es de cobarde. Huir es de sabio. Huir es de sabio. Poner distancia. ¿Ves? Más aún cuando me atrae, peor. Más rápido hay que poner distancia. Porque ahí es que somos más vulnerables. ¿Verdad? Yo llevo 47 años huyendo. Lo digo, 47 años huyendo. 47 años. Primero, porque yo soy un hombre de Dios, un pastor, que no puedo deshonrar el llamado que Dios me dio. Segundo, porque amo al Señor profundamente. Tercero, porque amo a mi esposa profundamente. Y cuarto, yo huyo porque soy humano. Yo les he dicho a ustedes que por 47 años, si a mí me llama una hermana, pastor, venga a orar que estoy en una depresión, me voy a suicidar, estoy aquí sola, ¿se suicidará? Pero yo no voy solo. Yo lo lamento. Yo no me voy a meter en casa de ninguna mujer. No, porque la hermana está en distrés y está allí, se va a quitar la vida. Bueno, yo llamo a mi esposa y si mi esposa no está, llamo a uno de los ministros, llamo a Joel, y si no es día de oficina, llamo a un hermano, llamo a Rubén, que vive por ahí en Glenview, llamo a Agustín, que vive por ahí más abajo. Agustín, te necesito. ¿Qué pasa? Tenemos que ir en casa de una hermana. No monto mujeres en carro. 2 o 3, que vaya, hermano, va a un grupo con hermanas, está bien, pero con una sola no. No tengo ningún plan con ninguna mujer. Pero otros que han sido grandes hombres de Dios, que yo conozco,
se han confiado y han destrozado su ministerio y a su iglesia, porque se han creído Superman, con Z, Superman. Y han permitido darle lugar. Siempre hay una guerra espiritual. Si Satanás algo le gustaría, seguiría a tumbar pastores. Oh, eso está entre las top choices de Satanás. Tumbar pastores, destruirles el testimonio. Eso sería tremendo. Pero de cualquiera de ustedes, el diablo quiere que ustedes avergüencen al evangelio. Usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene hay un timbrecito cuando uno dice, Señor, yo me someto a tu palabra. Alértame, Señor. Por eso la oración es tan importante, porque uno le dice al Señor, Señor, yo quiero agradarte, yo no te quiero fallar. Mira, Señor, cuando tú veas que hay un peligro para mí en algo que puede ser tentación, Señor, dame una señal para que yo me aleje de eso, Señor. ¿Por qué? Porque esa es la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo iluminando tu camino con la ayuda de la palabra para que tú hagas lo que Cristo quiere que tú hagas. Eso se llama la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Que tú entiendas los pensamientos de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Que muchos tropiezos se evita uno cuando hace esas cosas. Es importante, hay unos procesos para tú tener la mente de Cristo. Primero hay que nacer de nuevo, lo digo por si aquí hay alguien que todavía no se ha convertido. Tú no vas a tener al Espíritu Santo guiándote. Primero no tienes salvación si no te conviertes. Solamente van a la gloria, a la presencia de Dios los que reciben a Cristo como Señor y Salvador y más nadie. Le puedes dar $50,000 a los pobres todos los días y te vas para el infierno con eso. Porque nadie se salva por sus obras. Tú no puedes dejar a Cristo afuera de la salvación. No hay otro camino. Así es que si tú nos ves o estás aquí, nos ves por los medios de comunicación, tienes que pensar, ¿y qué de mi vida? Yo tengo un espíritu. Todo humano tiene un espíritu. Y ese espíritu va a uno de dos lugares, o a la gloria o al infierno. ¿A dónde irá el mío? Esa es la segunda pregunta. Tengo un espíritu, una aseveración, ¿no? ¿Verdad? La segunda, ¿y qué va a pasar con mi espíritu cuando yo muera? Hay dos caminos nada más. La Biblia dice cuál es el camino de salvación y tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Así que es importante nacer de nuevo. Hay que entender que Dios nos dio una palabra donde revela los pensamientos y los caminos y los planes de Dios, y todo está aquí. Y las profecías y lo que es malo y lo que es bueno, todo está aquí. La gente que nos ve por los medios, hay iglesias ya liberales que han abandonado la palabra, porque ahora han decidido algunas denominaciones unirse al mundo en la interpretación de lo malo y lo bueno. Si abandonaron la palabra, ya no son iglesia. La iglesia que le llama al aborto bueno, o a la homosexualidad, o a las drogas, lo que sea, que no está de acuerdo a la palabra, ya no es iglesia, aunque diga bien grande arriba, iglesia, yo no sé qué. Y yo te digo a ti, si tú estás en una iglesia liberal, sal corriendo, porque estás en un lugar donde ya el Espíritu Santo no está. Sal corriendo de ahí. Bueno, entonces, bien, es importante la oración. En eso, obtener la mente de Cristo. La oración es parte de la vida espiritual del cristiano, donde usted derrama su alma delante de Dios, le incluye la confesión de pecados en la oración, le pide perdón al Señor por algo que haya hecho, como hijo, porque usted no está ahí. Esa no es una oración de salvación, ya usted es hijo, pero falló en algo. Ahora como hijo, usted pide perdón.
Y usted ahí presenta a su familia, sus limitaciones, sus dudas, sus necesidades, adora al Señor. Todo eso, adoración y oración van juntos. Y ahí se va formando la mente de Cristo. Como adorador y una persona que ora, se va formando una manera de pensar. Fíjate, es importante algo más. Es importante algo más, que la gente quiere dejar afuera en este tiempo de la tecnología y la internet. La iglesia no es un diseño del hombre. La iglesia no es un diseño del hombre. La iglesia es un invento de Jesucristo. No es que lo inventaron los católicos ni los bautistas, no, es un diseño de Dios. En Efesios capítulo 4, del verso 10 al 16, mira lo que dice sobre la iglesia. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, por encima de los cielos, de todos los cielos, para llenarlo todo. ¿Quién fue ese que descendió? Y fue el que subió, ¿verdad? Resucitó y subió. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, a los cristianos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la mente de Cristo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La iglesia fue dado para crecimiento, para llegar al conocimiento de Dios, para llegar a conocer la plenitud de Cristo. Lo dice aquí. Así que cuando tú dices, yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy un cristiano de internet, pero eres un desobediente. Y te vas a secar. Te vas a secar. Porque Dios diseñó a la iglesia como los carboncitos de una fogata, que cuando están juntos se mantienen encendidos, pero cuando se dispersa, ¿qué le pasa a la fogata? Se apaga. Yo necesito tu calor, y yo necesito tu sonrisa, y yo necesito tu palmadita en el hombro, y yo necesito tu consejo, y yo necesito la sabiduría del pastor, y yo necesito la sabiduría del líder de caballeros, y yo necesito la sabiduría del maestro de escuela bíblica, y yo necesito la sabiduría de los ministros de la iglesia, yo necesito la sabiduría la iglesia es un diseño divino para crecimiento. Tratar de alcanzar la mente de Cristo sin interaccionar con el instrumento de Dios que se llama iglesia, luce bien difícil. Por ejemplo, si usted estuviera en su casa, usted no viene a iglesia. Primero, si está viendo el culto por televisión, está escuchando lo que yo estoy diciendo. Eso es mejor que nada. Antes no había eso. Antes, si no venía a la iglesia, no escuchabas el mensaje. Pero eso tiene sus inconveniencias. Porque la Biblia habla de koinonía, y esa palabra viene del griego. La iglesia es para tener koinonía. Y koinonía, esa palabra griega, quiere decir interacción amorosa entre los hermanos. Interacción, unidad. Interacción y unidad amorosa entre los hermanos. Usted no puede tener koinonía desde la sala de su casa. Así que la mente de Cristo necesita que usted se congregue. Necesita que usted se congregue. Una de las realidades, y ya vamos terminando,
es que no se puede tener la mente de Cristo y tener al mismo tiempo la mente del mundo. O sea, usted, ese injerto que muchos cristianos es que se le pone bien dura la cosa. Porque le gusta tanto las cosas del mundo. Está tan enviciados con los medios de comunicación, los teléfonos, la internet, la de esto, viendo porquerías por la televisión, por los teléfonos, por la laptop, por los de esos, tan de eso, que tiene que aquí beben miel y leche del cielo, y allá beben hiel y porquería del mundo. Y hay que tomar decisiones a veces difíciles para agradar a Dios. Yo tuve que romper con todos los amigos de mi infancia, porque todos estábamos en la misma. La mayor parte de ellos están muertos hace tiempo porque nos bebíamos hasta las lágrimas, como dicen por ahí. Yo sé que si quedan tres vivos es mucho. Porque yo estuviera muerto también por el tren de vida que yo llevaba. Tuve que romper con ellos. Porque ese Espíritu Santo que vino a mí, yo me di cuenta, yo seguí tomando un tiempito después que me convertí y me di cuenta que eso era incompatible con mi cristianismo. Estas dos cosas no pueden convivir. Esta era mi vida de antes y al Señor no le agrada lo que yo le estoy haciendo, ¿verdad? Yo era salvo, pero seguía luchando con esa debilidad. Y vino la sabiduría de Dios y la mente de Cristo me dijo, mientras camines con ellos, no te vas a poder libertar de eso. ¿Qué se necesita, Señor? La contestación tú la sabes. Hubo amigos de esos que han pasado más de 40 años y yo no lo he visto más. Si me hubieran invitado al cine, no iba con ellos. Si me hubieran invitado a la playa, no iba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque en mi cultura iba a jugar pelota, íbamos a pescar, todas esas cosas las hacíamos. Inmediatamente en el baúl del carro había una neverita de cerveza. O un litrito con una hielo y unas sodas. Porque nosotros creíamos en el bautismo, pero el bautismo de la garganta. Perdí. Yo los quiero mucho todavía, ¿verdad? No los dejé de querer, me crié con ellos. Pero sacrifiqué ese amor por que tenía que escoger mis gustos o la voluntad y el agrado de Dios. Y fui lo suficientemente sabio para terminar con aquel estilo de vida. Así que uno cuando quiere caminar con la mente de Cristo va a tener en el camino muchas cosas que van a morir. Algunas dolorosas. No fue fácil para mí terminar con aquella vida ni con aquellos amigos. Pero fue necesario. Decirle que no a mi familia. Gente, que vamos a estar, mis hermanos, vamos a estar en casa allá con los viejos, vamos a dar una cerveza, hay cumpleaños, vamos para acá. Pero mira, tú sabes que ya yo estoy en la iglesia, ya no puedo estar. ¿Pero qué? ¿Tú antes eras mejor que ahora? ¿Tú te has dañado? Porque antes tú venías y nos divertíamos un montón aquí, ahora tú, es que no puedo. No me estoy santificando, pero estoy hablando de mi testimonio. Hay que sacrificar algo para agradar a Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, del verso 12 en adelante, dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que uno tiene que verse como lo que uno es. En un sentido espiritual, nosotros somos extraterrestres. Porque vivimos en un planeta que no es nuestra morada. Nosotros estamos aquí de pasada. Nuestra morada, ¿dónde está? Como dijo Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Él nos fue a preparar lugar. Somos gente comprada con precio de sangre. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el título. Hay que desarrollarla, hay que usar la palabra, hay que escuchar bien lo que predica el pastor. Hay que quizás sacrificar algunas cositas que hacemos por amor a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Llévanos con paz, Señor. Mira, Señor, que esta palabra no se quede aquí. Que vaya con nosotros y nos acompañe en nuestra mente. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia. Queremos agradarte. Llévanos con paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.